Hola, soy Juan Carlos Sánchez, docente de la materia de anatomía humana. Les quiero presentar un video que les ayudará a conocer la cavidad craneal. Comenzamos. Este tema es sumamente importante puesto que una vez que hemos estudiado todos los huesos del cráneo, los vamos a volver a articular y vamos a llegar a una imagen como la que ven aquí. Hemos estudiado anteriormente una por una los 8 huesos que constituyen la cavidad craneal y en este momento nos corresponde volverlos a articular para hacer un estudio ya como un cráneo en general. Por lo que tenemos en esta imagen todos los huesos articulados. Como la cavidad craneal es una cavidad cerrada que solo está en comunicación por unos conductos, orificios, hendiduras, además del agujero occipital, para hacer su estudio endocraneal es necesario hacer una división de esta cavidad craneal. Es decir, que cortamos la cavidad craneal tomando como referencia dos puntos. Uno a nivel de la protuberancia frontal media o metópica o glabela y en la parte posterior inferior de la cabeza en la protuberancia occipital externa. Haciendo este trazo, cortamos con la ayuda de una sierra y dividimos el cráneo en dos porciones. Así obtenemos dos regiones, una región de la bóveda y otra región de la base. Región de la bóveda. La región de la bóveda craneal o endocraneal podemos ver en un estudio en su interior, siempre haciendo el mismo desde la línea media hacia los lados. Primero vamos a ver a nivel de la línea media, la bóveda craneal está constituido primeramente por tres porciones de tres huesos. Por delante el frontal, por detrás los dos parietales, derecha e izquierda, y finalmente por atrás por la porción superior de la concha del occipital. En una vista y una observación en el interior de la bóveda craneal, en la línea media, de delante hacia atrás, tenemos la porción superior de la cresta de frontal, que se continúa inmediatamente con el inicio de un canal bastante amplio, que es el canal del seno longitudinal superior, el cual se extiende por todo lo que corresponde a la porción superior del frontal, de los bordes superiores o biparietales de los dos parietales y finalmente llega a la parte más posterior superior de la concha del occipital, terminando finalmente en la protuberancia occipital. A los lados, yendo siempre de adelante a atrás, en lo que corresponde a la porción del frontal, vamos a ver dos fosas, que son las fosas frontales. Más hacia atrás vamos a encontrar las fosas parietales y finalmente a nivel del occipital las fosas cerebrales. También es necesario hacer resaltar de que toda esta superficie endocraneal de la bóveda del cráneo está sembrado de eminencias mamilares, impresiones digitales que se corresponden con las anfractuosidades y circunvoluciones de la masa encefálica. A nivel del parietal, cerca del borde superior, vamos a encontrar los dos agujeros parietales, derecho e izquierdo, por las que atraviesan una vena emisaria de Santorini. Además, cerca del borde superior vamos a encontrar también unas depresiones muy irregulares que corresponden en estado fresco a los corpúsculos de Paccioni, que generalmente se encuentran en las terminaciones de estos canales vasculares que alojan también en estado fresco a las arterias meníngeas medias. Vamos ahora a pasar a la siguiente porción, que vendría a ser la base del cráneo en un estudio endocraneal. En una vista panorámica vamos a ver que la base del cráneo en una vista endocraneal vamos a apreciar de adelante hacia atrás los diferentes huesos que la constituyen.
por delante el frontal, la porción horizontal del frontal en su cara posterior, el esfenoides con sus alas menores, alas mayores, luego más hacia atrás tenemos los dos temporales y finalmente en la parte más posterior está representado por la porción inferior del hueso occipital. Toda esta base del cráneo lateralmente está circunscrita por el corte producto del corte de cierre que se extendía, como habíamos mencionado, desde la eminencia frontal media hasta la protuberancia occipital externa. Para mejorar el entendimiento del estudio de esta base del cráneo en su configuración interna, vamos a dividir en 3 porciones o regiones o zonas, si quieren, esta base del cráneo, tomando como referencia algunos parámetros anatómicos que son muy fáciles de identificar. Es así que la zona anterior de la base del cráneo está limitada por delante, primero por el corte de cierre que pasa a nivel de la protuberancia frontal media y lateralmente por la resultante del corte que va en dirección a la protuberancia occipital externa. Por atrás, la zona anterior está limitada en su parte media por el canal óptico que termina en sus extremos en los agujeros ópticos. Luego se continúa lateralmente hacia las apófisis clinoides anteriores y toma todo el borde posterior cóncavo redondeado de las alas menores del esfenoides. Finalmente va a terminar lateralmente en la unión del frontal con el parietal. La segunda porción o zona media está representada por el ala mayor del esfenoides y la concha del temporal más la cara anterosuperior del peñasco, limitado por delante por el mismo límite anterior o posterior de la zona anterior y en su parte posterior está limitada por el borde superior del peñasco en sus laterales y en la porción central por los bordes laterales y el borde superior de la lámina cuadrilátera que representa el espaldar o la parte posterior, el límite posterior de la fosa pituitaria. Al otro lado se continúa igual por el borde lateral de la lámina cuadrilátera y finalmente toma el borde superior del peñasco que separa la cara anterosuperior y posterosuperior de esta porción del temporal. La zona posterior u occipital, esta porción es la que está limitada por delante por el límite posterior, por el mismo límite posterior de la zona media y finalmente hacia atrás por todo lo que resta de esa misma línea de corte que se extiende desde el frontal hacia la protuberancia occipital externa. ¿Qué huesos la componen? El temporal en su porción petrosa, prácticamente su cara postero superior, la cara dorsal o posterior de la lámina cuadrilátera del cuerpo del esfenoides y en la parte central y posterior la porción basilar y la porción inferior de la concha del occipital. Pasamos a identificar a través de estos trazos que nos van a permitir separar solamente por cuestión de estudio y de comprensión estas 3 zonas: zona anterior, zona media y zona posterior. En cuanto a su configuración externa, ya mirando por fuera el cráneo, vamos a identificar en relación a la configuración externa una porción adicional. Si bien en su configuración externa identificamos también la bóveda en la que podemos identificar el frontal, los parietales derecho, izquierdo y la porción superior de la concha del occipital, vamos a ver también elementos que ya habíamos tocado al estudiar los huesos por separado: las eminencias frontales, laterales, derecha e izquierda, las eminencias parietales, los agujeros parietales, la porción superior de la concha del occipital, con sus respectivas suturas frontoparietales, biparietal en la línea media y
occipitoparietal o parieto-occipital o lambdoidea, que se da en la parte más posterior. Referencias anatómicas. Están los agujeros parietales derecho e izquierdo que ya habíamos mencionado anteriormente. Decíamos que en una configuración externa se adiciona una tercera región, que es la región lateral o temporal, que está circunscrita desde la apófisis orbitaria externa y se continúa con la cresta lateral del frontal, que separa, como sabemos, una porción, una carilla triangular, que sería la carilla temporal del frontal, que esta forma a su vez parte de la fosa temporal. A nivel de la apófisis orbitaria externa nace una cresta, que es la cresta lateral, y antes de llegar a la sutura frontoparietal, esta cresta se divide en dos crestas, una superior y otra inferior. La cresta superior se dirige y toma lo que conocemos como la línea temporal curva superior, y la inferior vendría a ser la línea curva temporal inferior. Como sabemos, la inferior brinda inserción al músculo temporal y la superior a la aponeurosis de este músculo. Esta misma apófisis orbitaria externa toma como inicio hacia abajo el ángulo superior del hueso malar, el borde que contornea a esta apófisis orbitaria, y luego se dirige hacia abajo y se continúa con la apófisis, con el extremo externo o ángulo posterior del hueso malar, el cual se va a continuar con la apófisis cigomática del hueso temporal. Este a su vez va a continuar a través de su raíz longitudinal y va a unirse finalmente con la línea temporal curva superior del parietal. De este modo vamos a limitar la región lateral considerando estos reparos anatómicos de referencia. En cuanto a la región de la base del cráneo también se la va a dividir por cuestiones de estudio y de mejor entendimiento de esta parte de la cabeza ósea en tres zonas: una zona anterior o facial, una zona media o yugular y una zona posterior u occipital. ¿Cómo hacemos la división mental de estas tres zonas? Tomamos como referencia eminencias o salientes óseas. En este caso, vamos a tomar la apófisis cigomática del lado derecho con la apófisis cigomática del otro lado. Y vamos a hacer un trazo horizontal que se llama la línea bicigomática. Es la que es el límite posterior de la zona facial. El otro reparo anatómico vendría a ser la apófisis mastoides del temporal. Tomamos como referencia este reparo, unimos con otro trazo horizontal paralelo al anterior y constituimos de este modo la línea bimastoidea, el cual nos permite dividir, por lo tanto, la porción media de la porción posterior o zona occipital. Como resultado tenemos tres zonas de estudio: una zona anterior o facial, una zona media o yugular y una zona posterior u occipital.